Buenas noches a todos. Un gusto tenerlos el día de hoy nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de columna traumática y este día el doctor Francisco Gabriel Ángeles Moreno, quien es médico ortopedista y cirujano de columna vertebral, adscrito al servicio de ortopedia del Hospital Civil de Morelia, Michoacán, nos va a hablar sobre fracturas vertebrales múltiples, su algoritmo, diagnóstico y terapéutica. El doctor Ángeles es médico cirujano partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia. Hizo la especialidad en traumatología y ortopedia por la Universidad Autónoma del Estado de México en el Hospital Regional Tlalnepantla, en INSEMIN del Estado de México, e hizo el curso de alta especialidad en cirugía de columna en el Hospital Primero de Octubre del ISSSTE. Actualmente trabaja en el Hospital Civil de allá de Morelia. Me da mucho gusto presentarte, doctor Ángeles, y creo que tú asimismo te vas a auxiliar ahora de un residente de cuarto año en ortopedia, ¿verdad? Es correcto, maestro doctor Márquez. Pues mucho gusto en saludarlos. Nada más haciendo una pequeña renombranza por ahí del 2019 al 2021. Tuvimos el honor de poder estar en la máxima casa de traumatología del IMSS, que es el Hospital Magdalena de las Salinas, por ahí cubriendo urgencias, también de vez en cuando cubriendo a usted, al doctor Cristóbal Herrera, al doctor Servín, pues al módulo de trauma que tenían bien a recibirme y también a enseñarme, cómo no decirlo así, porque pues fue parte todavía de mi enseñanza. Yo era fellow todavía de columna y después ya fui adscrito del servicio de urgencias de ahí en Magdalena de las Salinas y después pues pasé al módulo de ROA, de rescate osteoarticular ahí con los másters, el doctor Bello, este, y todo el conjunto de muchachos hasta que pues me regresé a la ciudad de Morelia porque ya no aguantaba la Ciudad de México y su estrés. Me da mucho gusto que sigamos en estas tipo de plataformas y que nos dé gusto saludarnos cuando nos encontramos en los congresos. Y bueno, sin más, quiero presentarles a mi muchacho, el doctor Víctor Manuel Ángeles Solís. Él es residente del cuarto año de la especialidad de ortopedia. Está terminando su último año en el Hospital General Doctor Miguel Silva, aquí en Morelia, Michoacán. Y pues me da mucho orgullo decirles que pues es un futuro candidato a aspirar a hacer un fellowship en cirugía de columna vertebral y entonces por eso lo andamos puliendo y forjando como ese diamante en bruto que por ahí me encontré cuando llegué al civil hace ya 3 años. Sin más, les presento al doctor Víctor Manuel y le dejo la tribuna a él para que pueda dar su ponencia. Al término yo voy a hacer como la conclusiones finales y por ahí les vamos a platicar de cómo es que tratamos las cirugías, las fracturas vertebrales múltiples en el Hospital Doctor Miguel Silva. Adelante, doctor Víctor Ángeles, tienes apagado tu micrófono. Ya. Buenas noches. Eh, Mi nombre es Víctor Manuel Ángeles Solís, médico residente de cuarto año de la Sociedad de Ortopedia del Hospital Dr. Miguel Silva. Vamos a hablar con, muchas gracias al Spine Wellness por darnos esta oportunidad de presentar el tema de fracturas vertebrales múltiples, algoritmo, diagnóstico y terapéutica. Bueno, comenzando como una introducción, pues las fracturas vertebrales múltiples se refieren a la presencia de más de una fractura en la columna vertebral. Los cuantos pueden ser por traumatismos graves, pueden sufrir simultáneamente más de una lesión en la columna en un traumatismo de alta energía. ¿Cómo se dividen las fracturas múltiples de la columna vertebral? Lo vas a encontrar como tipo continuo o como tipo discontinuo. Cuando se encuentran
una vértebra sana entre cada lesión se puede llamar discontinua, o cuando se encuentra juntas las vértebras lesionadas, es un tipo continuo. Son poco comunes, hay que decirlo. Las fracturas vertebrales no contiguas son todavía menos comunes que las contiguas, y clínicamente son muy importantes porque pueden pasar desapercibidas en el diagnóstico. Los segundos de nivel de lesión no son reconocidos, pueden llevar a la extensión del déficit neurológico o posiblemente causar dolor, inestabilidad y deformidad si no se diagnostica en el primer internamiento del paciente. Causas y mecanismos. Los accidentes de alta energía y las caídas de altura van a representar las cosas más frecuentes de fracturas vertebrales múltiples traumáticas. También se pueden presentar en fracturas en terreno patológico y se pueden presentar en las fracturas múltiples. Pues el mecanismo de lesión, vamos a encontrar que pueden ser de dos formas. Cuando una fuerza vertical afecta a dos segmentos de la columna al mismo tiempo, va a presentar una fractura vertebral múltiple no contigua, al igual que también si se combinan fuerzas diferentes tipos de fuerzas, ya sea una fuerza vertical con una fuerza de flexión o una fuerza de rotación, van a generar fracturas vertebrales múltiples. La importancia, hasta el 20% de los pacientes con una fractura vertebral pueden sufrir una lesión no contigua no concomitante. Es imperativo evaluar toda la columna para evitar la omisión del diagnóstico. No, está- Tienes apagado el micrófono. Disculpa. La importancia, pues vamos a encontrar que se pueden modificar la decisión terapéutica, principalmente si las lesiones no son contiguas, pueden modificar nuestro plan terapéutico inicial. Una Pues tenemos disculpa. un problemita técnico, pero Sí, ya lo está sí. solucionando. Bueno, la importancia de las fracturas vertebrales múltiples, sobre todo a la llegada de urgencias que sabemos que, pues en los hospitales generales o los hospitales regionales de segundo nivel, pues la llegada del paciente es la recepción la realiza el urgenciólogo y habitualmente, pues, a veces por no pensar en que una alta energía, una volcadura, pudiera ocasionar o comprometer dos segmentos al mismo tiempo de la columna vertebral, pues se pueden obviar este tipo de lesiones y pasarse desapercibidas. Por eso la importancia pues ya sabemos el ATLS, del manejo del ATLS, pero sobre todo de la sospecha diagnóstica según el mecanismo de lesión. Por ejemplo, aquí en Michoacán, pues tenemos las grandes vialidades como es la autopista siglo XXI, en la cual prácticamente a tiro de vuelta se andan accidentando, volcando los autobuses, o tenemos también la otra vialidad que es rumbo a la playa aquí para Guerrero, donde los camiones hacen hasta tres filas al mismo tiempo y entonces esto provoca accidentes. Pero bueno, le dejo la palabra al doctor que ya puedo solucionar ahí la fallita técnica. Una disculpa.
Bueno, los términos, ya cuando tenemos una lesión, una fractura vertebral múltiple, vamos a encontrar la lesión primaria como la lesión que es la primera que se identifica y que se considera que va a explicar la sintomatología del paciente. Una lesión secundaria se va a definir como una lesión vertebral que a lo mejor no puede ser reconocida inicialmente y como se diagnostican al mismo tiempo, se va a considerar que la primaria va a ser la que da el significado neurológico o la que tiene una repercusión más clínica, más importante en el paciente. Y en casos muy raros está la lesión terciaria, que cuando existen tres niveles de lesión, la lesión secundaria es la que tenga un significado neurológico real o potencial que la lesión vertebral terciaria. Su incidencia, pues van a representar entre el 2,5 y el 19% de todas las fracturas espinales, pues es un margen bastante amplio en este estudio. Tienen, pues de estas, el 4,5 de las lesiones vertebrales múltiples no van a ser contiguas, y de las lesiones secundarias, el 40% ocurrió por encima de la lesión primaria y el 60% ocurrió por debajo de la lesión primaria. ¿Dónde son más frecuentes las lesiones? Pues los estudios que nos indican que encuentran patrones diferentes. Takami y colaboradores encontraron que la lesión cervical más torácica es el sitio más común en su estudio. En cambio, Seger encontró que torácica y torácica es el sitio más común de las lesiones de las fracturas vertebrales múltiples. Y Corres encontró que torácica y lumbar es el sitio más común. O sea, como vemos, pues la bibliografía nos dicen que pues cada autor encuentra un sitio diferente donde se van a presentar las fracturas vertebrales múltiples. Lo que podemos encontrar es que todos coinciden en algo, en que el sitio del torácico va a ser el sitio más común donde se van a presentar la mayoría de las fracturas vertebrales múltiples. Canfor, en su estudio, él clasificó las lesiones vertebrales múltiples en diferentes patrones. Un patrón A con una fractura cervical con una lesión secundaria en la charnera toracolumbar o lumbar. Un patrón B de T de 2 a T4 con lesión secundaria en la columna cervical. O un patrón C que es de T12 y L2 con lesión secundaria a L4 L5. Y lo describí en estos casos donde vemos un paciente que tiene una fractura en la lesión cervical y en la charnela toracolumbar, un patrón A. Otro ejemplo de un patrón B de la fractura de Canfor. Khan y colaboradores lo mejor lo clasificaban en cinco tipos, combinaron los sitios de fractura y los fueron dividiendo en tipos del 1 al 5. Tipo 1 con fracturas cervicales y torácicas, tipo 2 fracturas toracolumbares y lumbosacras, tipo 3 fracturas torácicas y toracolumbares, tipo 4 fracturas cervicales y toracolumbares, y el tipo 5 que son fracturas de la lumbosacras y lesiones relacionadas. El diagnóstico. Pues la posibilidad de lesiones múltiples debe considerarse a primera vista en un paciente que tenga un traumatismo de alta energía, como los accidentes de tráfico o caídas de altura. Deben evaluarse los segmentos adyacentes y distantes a los pacientes con fracturas espinales, resultado de un traumatismo de alta energía. Se deben obtener radiografías simples de toda la columna vertebral en todos los pacientes con una lesión espinal de un solo segmento y lesión nerviosa para descartar la posibilidad de una lesión discontinua. La radiografía debe incluir al menos 4 niveles espinales por encima y 4 niveles por debajo de la fractura en pacientes con fractura espinal de un solo segmento que no tengan una lesión o un déficit neurológico. Se puede considerar aceptable que veamos las vértebras adyacentes y distantes. La tomografía computarizada pues, va a ser una gran herramienta para determinar la presencia de una fractura. Se recomienda realizarla de toda la columna para mejorar la presión y la eficiencia en un diagnóstico. La resonancia magnética, esto es muy importante, que es la más adecuada para identificar una fractura vertebral reciente cuando las imágenes son ponderadas en T1 y STIR y mostraron señales bajas y altas. Aquí bueno, la resonancia lo va a distinguir porque puede que tengamos un paciente tuviera una fractura vertebral no diagnosticada antigua y una fractura vertebral reciente. Entonces, para distinguir si las dos son agudas, se usa la resonancia magnética. Vamos a encontrar en imágenes ponderadas en STIR y en T1 vamos a encontrar imágenes ponderadas de las fracturas agudas. Una fractura previa se va a definir como una STIR negativa, con un cambio de la geometría vertebral al menos un 15% de la reducción de altura del borde frontal de un cuerpo vertebral, una deformación del 20% de la placa base cubierta. ¿Cómo vamos a realizar el algoritmo diagnóstico si tenemos un paciente que nos llega con una sospecha de una fractura vertebral múltiple? Bueno, si tenemos un paciente que tiene un dolor y una deformidad en un solo lugar, sin un déficit neurológico, está recomendada la radiografía simples y la TAC de al menos los 4 segmentos por encima y por debajo del lugar del trauma.
En cambio, si te vas a un paciente con un dolor, una enfermedad en un solo lugar, con un déficit neurológico, ya está indicado solicitar la radiografía simples, TAC y resonancia de toda la columna para descartar alguna lesión contigua o una lesión no discontinua. Si teníamos dolor o deformidad en múltiples lugares sin déficit neurológico, pues la radiografía y la tomografía de toda la columna completa. Si tengo dolor, deformidad en múltiples lugares con un déficit neurológico, está indicado tomar la radiografía, TAC y resonancia magnética de toda la columna. En pacientes delirantes o que no cooperen o comatosos, la radiografía de TAC de toda la columna completa va a ser indicada, aunque tenga o no déficit neurológico. Esto nos va a llevar a una fractura de un solo segmento de la columna o fracturas de múltiples niveles no contiguos de la columna vertebral. El manejo. Pues el tratamiento debe evaluarse la función de la estabilidad de la fractura y la presencia de deterioro neurológico, así como el estado general del paciente. Se tiene que tomar todo en cuenta para valorar un manejo. ¿Cómo vamos a tratar las fracturas de la lesión primaria y la lesión secundaria? Se pueden manejar conservadoras si determinamos o el cirujano de columna determina que ambas son estables y no hay deterioro neurológico. Ambas fracturas pueden tratarse de una forma conservadora. El tratamiento quirúrgico, ¿cómo vamos a decidir si requiere un manejo quirúrgico? Si encontramos que una fractura o la primera lesión primaria es estable y no hay deterioro neurológico, pero la segunda fractura es inestable o hay deterioro neurológico, solo la segunda fractura debe tratarse quirúrgicamente y la primera fractura se puede tratar de una manera conservadora. El quirúrgico, si ambas fracturas las consideramos o el cirujano de columna las considera que son fracturas son inestables o hay deterioro neurológico, ambas fracturas deben tratarse de manera quirúrgica, aquí ya de preferencia del cirujano. El algoritmo nos quedaría que encontrando la fractura espinal y el déficit neurológico, si ambas fracturas fueron estables sin déficit neurológico, el tratamiento conservador es una opción recomendable para el manejo. En cambio, si en una fractura es estable sin déficit neurológico y la segunda fractura es inestable o presenta un déficit neurológico, el tratamiento conservador para la primera fractura puede ser aceptable, pero requiere un tratamiento quirúrgico para la segunda fractura. Si ambas fracturas fueron inestables o con déficit neurológico el paciente, ambas fracturas deben ser tratadas con cirugía. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes que tienen fracturas vertebrales múltiples? Los pacientes con lesiones múltiples van a requerir hospitalizaciones más prolongadas, van a ocupar más días de ventilación si así lo requieran, y las estancias más prolongadas en cuidados intensivos que en pacientes con fracturas espinales de un solo segmento. Lian y colaboradores encontraron que el tratamiento conservador, el tiempo para la movilidad asistida en semanas, requiere de 9.2 semanas. La intervención quirúrgica para una lesión y la otra conservadora requirió de 6.8 semanas para la movilidad asistida. En cambio, cuando hacían una intervención quirúrgica para la doble lesión, que trataba de dos quirúrgicas, el tiempo para la movilidad asistida es de 3.1 semanas. Como conclusiones de la parte del primer manejo, tenemos que encontrar que son fracturas múltiples. Pueden ser frecuentes o no frecuentes dependiendo del estudio que lo lleguemos a leer, pero son fracturas que necesitan un reconocimiento temprano de los niveles de las fracturas secundarios, terciarios, porque pueden repercutir en el significado clínico del paciente a largo plazo si no se diagnostica en el primer momento que se capta el paciente. Se recomienda realizar la radiografía total de la columna vertebral lo antes posible a todos los pacientes que sufran algún grado significativo de un traumatismo espinal. Esa fue una recomendación. Sospecharlo en pacientes que tengan traumatismo de alta energía. El tratamiento debe individualizarse según la locación de la lesión medular del paciente, la inestabilidad y la deformidad espinal, y la gravedad y el número de vértebras intactas entre los segmentos fracturados y el deterioro neurológico combinado. Ahorita vamos a continuar con el manejo que le damos de las fracturas vertebrales que damos en el hospital, el doctor Miguel Silva en mi hospital. Muchas gracias por el webinar. Continúa el doctor Ángeles. Compartir. No sé si por ahí me escuchan. Sí, amigo. Bueno. Sí, sí, te escuchamos. Ah, por ahí ven la presentación, doctor Sosa.
No, todavía no, bro. Todavía no. No. Un minutito, un minutito. Todavía es temprano. Le agradezco la participación al doctor Márquez, al doctor Antonio Sosa, al doctor Guzmán por este espacio. Al doctor, felicito al doctor Manuel por su excelente presentación y pues es así como poco a poco uno se va haciendo pues del ímpetu, la valentía de presentar ponencias internacionales por vía Zoom y a nivel de nuestro país. Bueno, pues cabe mencionar que en el Hospital Doctor Miguel Silva pues somos un segundo nivel, tercer nivel. Yo creo que así estamos gran mayoría de los cirujanos de columna. ¿Por qué digo que segundo nivel, tercer nivel? Porque no somos, originalmente no somos considerados tercer nivel, pero sí hay cirugías de tercer nivel, como es la cirugía de columna vertebral. Y entonces esto hace que el presupuesto anual que se otorga para este tipo de instituciones, como en el caso de nuestro hospital, pues está reducido en materia de los implantes, ¿no? Tenemos para la vía cervical anterior placas cervicales, tenemos cajas de PIC, tenemos licitados tornillos toracolumbares, pero para la cuestión de los tornillos cervicales posterior y ciertos implantes como las vertebroplastías, pues en ese caso las pacientes tienen que pagar su equipo con un proveedor externo, pero finalmente se les resuelve el problema. ¿Por qué pongo en, pues en boga esto? Porque pues esto nos ha llevado a la necesidad a nosotros como cirujanos de columna en tratar de buscar y resolver con lo mínimo la resolución de este tipo de patologías. Y entonces pensando en cómo ayudar a esos pacientes sin que gasten tanto dinero, sin agotar sus recursos económicos, puesto que la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos son de muy bajos recursos y pues apenas pueden pagar una estadía de un pueblo donde viven desde 4 o 5 horas de retirados de aquí. Entonces, pues se nos ocurrió leyendo en la literatura y por ahí también quiero pues agradecer al doctor Alejandro González Rebatú, que fue mi maestro en el Hospital Regional 1 de Octubre, quien tuvo a bien enseñarme una técnica que se le conoce como reexpansión vertebral y él la hace en fracturas toracolumbares, en cirugías abierta y yo la adecué a la cirugía de mínima invasión, a las vertebroplastías, puesto que consideré que el equipo que se ocupa para hacer una reexpansión vertebral, así como él la describe en su artículo que publicó en el 2012 en una revista española, pues solo se necesita una lesna y una cucharilla del número 0, curva. Este, mm, entonces, pues les hablo un poquito de nuestro hospital. Es el Hospital General Miguel Silva, está adscrito al IMSS Bienestar, lo que antes era Salubridad. Está ubicada en la capital de Michoacán, en Morelia, en Ciudad Salud. Bueno, pues para los que no saben dónde está Morelia o Michoacán, aquí les puse un poquito más de la geografía del país y del estado. Este es Michoacán y en ese pequeño circulito está Morelia. Un poquito, para que sepan un poquito de mí nada más, cultura general. Fui egresado de la licenciatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgulloso nicolaíta. Posteriormente, en el 2015 al 2019, apliqué en ortopedia en la UAM, en el Hospital Regional Tlanepantla, el ICEMIN. Y al final hice un posgrado, una cirugía de alta especialidad en cirugía de columna vertebral. Pertenezco al CMO, a la FEMECOT, soy miembro AMSICO, soy miembro SOMEC. También fui socio fundador del Colegio de Ortopedia y Traumatología de la ciudad de y Valle de México, que abrió mi maestro, el doctor Carlos Vélez de la Chica, por ahí del 2019.
Tuve un entrenamiento desde el 2021 al 2023 en el CLEMI, que es el Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento de Cirugía de Mínima Invasión en la ciudad de Bogotá, con el maestro Felipe Ramírez de León y su hija, que también es cirujana de columna. Y posteriormente, este año, tuvimos ahí la oportunidad de presentar el intermedio de Richard Wolf en la ciudad de Chicago. También presentamos un taller que organizó el Spine Webinar en Monterrey. Y venimos regresando a la ciudad de Alemania, en Frankfurt, donde también hicimos un intensivo en cirugía unilateral biportal. Bueno, vámonos a lo que nos atañe. Como nosotros ya sabemos, las fracturas vertebrales pues han sido, hablando en el caso un poquito, yo me voy a inclinar nada más en el tema de la osteoporosis, pero esta paciente tuvo una fractura traumática en terreno patológico. Ustedes ya saben que las fracturas en este tipo pues se tratan con vertebroplastías, con cifoplastías o con lo que ahora también hay un aditamento que se le llama el spike, que se mete por medio del pedículo y dentro del cuerpo vertebral pues se expande y esto ocasiona reexpansión de la vértebra para posteriormente hacer una cementación. Y pues bueno, nosotros tuvimos el caso de una paciente femenina de 65 años, ella es originaria de Morelia. Tenía antecedentes de diabetes de larga evolución y también una osteoporosis de 10 años de evolución y negando restos de antecedentes. Bueno, ella empezó su padecimiento actual el 3 de abril del 2024 mientras viajaba en un autobús. El autobús, como es clásico aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado, pues manejan muy mal y además las vialidades no son las óptimas porque pues pasó por un bache. Esto ocasionó que la paciente se elevara sobre su asiento y presentara una carga axial a nivel de la columna toracolumbar, lo cual le provocó un dolor sumamente intenso a nivel de T9 y L2, y esto se identificó una fractura con pérdida de la altura vertebral a nivel de este nivel. Pues como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos la reconstrucción del ataque con las flechitas en rojo, donde señalamos dónde está la lesión, una fractura en el platillo vertebral por acuñamiento de ambos cuerpos vertebrales, donde el muro posterior se encuentra respetado, algo que es algo sumamente importante para poder aplicar esta técnica. Bueno, en el examen ortopédico dirigido encontramos una paciente que está en posición en gatillo, con dolor, la cual no puede caminar, no tolera la carga axial. La arcometría se encontraba limitada. Había dolor a la palpación de las apófisis espinosas a nivel de la T9 y L2. Afortunadamente, neurológicamente íntegra. No había datos de lesión medular. Sus miotomos, dermatomos y reflejos osteotendinosos estaban sin alteraciones. Bueno, el diagnóstico fue una fractura traumática en terreno patológico de T9 y T12. Y el objetivo de esta técnica es únicamente darle una herramienta al cirujano de columna para poder tener una opción, sobre todo en aquellos pacientes o en aquellos lugares donde no se cuenta con el recurso de los materiales para poder hacer el tratamiento del cual ya platicamos. Esta técnica, como la había mencionado, fue descrita por el doctor Rebatú, en donde ingresaba a través del pedículo y realizaba una reexpansión vertebral por medio de una palanca de anterior hacia posterior, elevando el platillo superior hundido, y posteriormente él aplicaba injerto óseo intracorpóreo a través de la misma reexpansión y fusionaba el segmento por arriba y por abajo, 2 niveles arriba y 2 niveles abajo, como ha estado descrito la técnica. Aquí la variación que nosotros hicimos es que esa técnica, en lugar de hacerla en cirugía abierta, lo hicimos como una cirugía de mínima invasión, es decir, ingresamos en el pedículo a través con la técnica habitual a las 11 si es en el pedículo del lado izquierdo, de las 12 a las 11, si es en el pedículo del lado derecho, de las 12 a la 1, en nuestra zona de seguridad, previa marcación con fluoroscopía y apoyo de las Hamshidis,
nosotros ingresamos del lado menos hundido. Entonces, con la Hanshidi del lado menos hundido, ingresamos en el pedículo y del lado contralateral de donde está la compresión mayor o la plataforma más hundida, ingresamos por medio de una lesna y por medio de una cucharilla. Aquí en el video estamos viendo cómo es que ingresamos con las cánulas o agujas de Hanshidi en primera instancia. Ingresamos a través del pedículo, como es la técnica habitual, y posteriormente hay dos formas de hacerlo. Esto puede ser con una lesna curva y o con una cucharilla. Y entonces realizamos lo que es la técnica que mi maestro, el doctor Alejandro Rebatú, me enseñó, pero que yo adecué a la técnica de mínima invasión. Y ahí podemos observar cómo es que se hace un apalancamiento desde anterior hasta de anterior a posterior de forma progresiva, lo cual nos va a permitir recuperar la altura, si no bien del 100%, sí nos permite recuperar cierta altura del cuerpo vertebral comprometido. Una vez recuperada esa altura a través del pedículo por donde está más colapsado ese platillo superior de la vértebra comprometida, vamos a realizar la técnica de vertebroplastía como se ha descrito clásicamente. Entonces, aquí mismo estamos observando la vertebroplastía a través ya de las cánulas de inserción de la Hanshidi y empezamos a ver cómo se rellena el defecto óseo, cómo poco a poco se va rellenando. Por medio de la fluoroscopía vemos cómo empieza el cemento óseo a verse en el interior del cuerpo vertebral. Es importante que nosotros, previo a planificar esta técnica, sí descartemos que haya una lesión del muro posterior, porque el riesgo de que haya una fuga al canal medular y con ello una compresión medular es alto. Estas son la fluoroscopía inmediata después de haber realizado la reexpansión vertebral. Podemos ver la AP y la lateral del segmento lumbar. Podemos observar cómo alcanzó a rellenarse adecuadamente. Y podemos ver ahí las estigmas de las heridas, que fue la cirugía percutánea. Le pedimos a la paciente, esto se realiza como la técnica habitual de la vertebroplastía, con el paciente sedado y con una anestesia local. Verificamos que está neurológicamente íntegra. Y estas son las radiografías posoperatorias de esta paciente, que cuenta con las fracturas de dos segmentos distintos, una a nivel de L2 y otra a nivel de T9. Esta es después del procedimiento de los 3 meses de evolución. La paciente pues se encuentra con arcometría, si no bien completa, porque pues está en fase de rehabilitación, sin dolor. Tiene una sonda Foley, pero no es porque haya hecho alguna lesión medular ni porque se haya complicado, sino que tuvo una infección urinaria y por ahí los urólogos le indicaron que tuviera una sonda Foley. Pero ella, pues, como ven, puede caminar, se puede realizar los arcos de movimiento sin ningún problema. Bueno, ¿qué resultados tuvimos? eh, Resolución inmediata del dolor, tal cual cuando hacemos una vertebroplastía. El recuperar o incrementar la altura vertebral más o menos un 80-90%. Y esto que es lo que más nos interesa a nosotros como cirujanos de columna, una pérdida mínima de sangre. Y lo mejor, que no hay un implante o hay una fusión asociada a un segmento, por ejemplo el lumbar, que se hizo para moverse. Entonces respetamos esa biomecánica de la columna vertebral y no fusionamos un segmento que todavía puede funcionar para cargar peso. ¿Qué desventajas? Como toda técnica, supone un riesgo o una desventaja, pues que haya una fractura del pedículo, incluso el riesgo de que haya una migración del cemento óseo al canal medular y con ello un compromiso neurológico.
que si bien recordamos, pues básicamente esa desventaja pues también es de la vertebroplastía. Como conclusiones, pues bueno, consideramos que la técnica de reexpansión vertebral por mínima invasión es un procedimiento seguro que le ofrece al cirujano de columna otra opción de cómo recuperar la altura vertebral. Esta no requiere de un aditamento o algún material de osteosíntesis como los spikes, que son pues, o los balones para la cifoplastía, que pues ya sabemos son implantes costosos. Afortunadamente también esta técnica supone una curva de aprendizaje corta y como toda técnica que se acaba de publicar o de dar a conocer, pues tiene que tener mayor peso científico y claro que tiene que compararse contra las técnicas que ya están descritas hace más de 10 años, como la vertebroplastía, la cifoplastía. Nosotros queremos dar un poquito de lo que hemos podido desarrollar en el hospital y que si bien faltan los estudios necesarios para darle peso y que realmente veamos a largo plazo si esta técnica es mejor en costo-beneficio contra las técnicas que ya existen, pues bueno, a nosotros hasta ahorita llevamos 5 casos en los cuales nos ha ido muy bien. Todavía no se publican porque se pretende hacer una publicación formal con casos comparativos, incluso con un estudio retrospectivo donde valoremos todos los resultados, todas las complicaciones y se valoren incluso el tiempo en quirófano, la exposición a rayos X, el tiempo el tiempo anestésico, todas esas variables que en un hospital suponen altos costos y que al paciente también, al realizarle una cirugía abierta con tornillos, pues supone una recuperación más lenta, mayor pérdida sanguínea, riesgos de que haya una dehiscencia de herida, una infección superficial, y todas las demás que nosotros ya conocemos. Esta técnica se presentó la primera vez en el 2023 en el Congreso de la SOMEC en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En esa ocasión se presentó en un solo nivel, una fractura de L3, y el año pasado nos dimos a la tarea de participar en las cuartas conferencias de internacionales de cirugía ortopédica y de artroplastía que se dieron en la ciudad de Tailandia, en Bangkok, donde presentamos este caso que hoy les presento a ustedes. Y bueno, no le robo más tribuna y le quiero agradecer al doctor Alejandro González Rebatú, quien tuvo a bien de enseñarnos muchas cosas, entre estas la técnica de reexpansión que él tuvo a bien en diseñar y en publicar. Y pues orgulloso egresado del Hospital Regional Primero de Octubre del Iste, también quiero agradecer a mi maestro Ramón Ortega Padrón y también a mi maestro Óscar Martínez Reyes, que también fueron piedras angulares para mi formación y que pues sepan que hoy tienen un alumno en otra escuela que está tratando de ayudarles a los ortopedistas a hacer cirugía de columna y que la escuela se siga llevando pues a lo más alto. Yo me despido de ustedes para las personas que no son de México y que tengan bien a conocer el país, se puedan dar una visitadita ahí en Michoacán. El Día de Muertos es algo muy bonito, no todo es amarillismo, no todo es inseguridad, también hay cosas muy bonitas en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Ángeles. La verdad es que me da gusto que a pesar de la distancia sigues haciendo cosas importantes y poniendo el nombre de tu escuela que te formó. Eh, yo tengo una situación, bueno, vamos a pasar al área de preguntas y respuestas si el público tiene. Me tuve que desconectar un momento, pero no sé si comentaron las clasificaciones que existen son las fracturas múltiples contiguas o no contiguas. Y eso para mí a veces es un poquito sacarle el provecho a este tipo de pláticas,
porque finalmente la técnica que tú nos demuestras en este tipo de casos que se ven con bastante éxito, pudieran aplicarse solamente para algún tipo de fractura en específico. Esa es una pregunta. Y dos, ¿sería adecuado universalizar este tipo con la finalidad de solamente ahorrarse insumos? Prácticamente estoy preguntando por las fracturas, los que son altamente inestables, como la lesión tipo B, la lesión tipo por estallamiento completo, o que tengas dos fracturas por rotación en la misma columna. No sé si me pudieras contestar en esa parte, Ángeles. Claro que sí, doctor Márquez. Mire, esta técnica, como bien lo he dicho, no es una técnica versátil como para tratar fracturas donde se ha comprometido más de dos de las columnas de Dennis Weber o que está comprometida la banda de tensión ligamentaria, osteoligamentaria posterior. Es únicamente, inicialmente nació en pacientes con nada más por fracturas por osteoporosis. Después nos llegó esta pacientita que tuvo un antecedente traumática, pero si bien también padecía osteoporosis. Y lo que hemos determinado y solo lo hemos utilizado en las fracturas por compresión tipo AO A1, aquellas con un acuñamiento del platillo vertebral superior y en las cuales no hay una pérdida mayor del 30 a 50% de la altura, porque sabemos que básicamente todas las fracturas que está comprometida la segunda columna de Dennis y Weber, pues va a tener un compromiso del muro posterior y con ello, pues un alto riesgo de que este cemento migre al canal y genere una compresión. Entonces, la indicación es fracturas por compresión A1, agudas, que no sean más de un mes, porque esa es la otra. Usted sabe que luego pacientes nos gana la consolidación y entonces intentar reexpander una vértebra que ya tiene ciertos grados de consolidación, pues aumenta el riesgo de fracturar el pedículo, porque finalmente es donde accedemos al cuerpo y al haber una rigidez por la consolidación, pues aumenta la palanca en el pedículo y eso podía provocar una fractura del pedículo. Entonces, la indicación particular de esta técnica de reexpansión asociada a una vertebroplastía es fracturas o por osteoporosis nada más, que no tengan más de un mes de evolución, donde no esté comprometida más que el platillo, que haya un acuñamiento del platillo superior y aquellas en las cuales el muro posterior esté íntegro. El doctor Manuel sí habló de la clasificación. Yo creo que ya no le alcanzó a escuchar, maestro, pero sí habló de la clasificación segmentaria y los patrones de lesión de ese tipo de fracturas. Pero sí los comentó. Correcto, doctor Ángeles. Aquí la situación es, por ejemplo, en un caso específico que tú tuvieras una fractura de T4, ¿no? Que tuvieras que instrumentar, y otra en T7, pues obviamente sabemos que agarras o instrumentas una arriba y una abajo, y te queda la instrumentación continua, que significa que posiblemente con una barra larga y poniendo tornillos a todos estos. Pero ¿qué pasa cuando quedan, quedan vértebras flotantes? Ahí en el nicho de la literatura, es hasta dónde puedes llegar a dejar un espacio sin barra con tal de que no se te haga una deformidad sifótica y que las instrumentaciones proximales y distales no hagan ese efecto que en medio te haga una deformidad sifótica. Poner dos sistemas separados o juntos completamente, ¿no? Por eso es que era mi pregunta.
A ver, maestro, ¿qué cree que me falló un poquito A el ver, audio, se cortó? ¿Me puede repetir la pregunta? Edgar Márquez, si quieres, comento yo eso. No, permíteme, doctor Casas, permíteme. Sí, te comentaba a qué situación en las cuales, por ejemplo, tú tienes fracturas altas, ¿no? Y que no están muy distantes. Estamos Ok. hablando de una fractura, por ejemplo, T4, T3, donde obviamente tienes que instrumentar por arriba, ¿no? Y también tienes otra, llámese una en T12, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese mecanismo de, de instrumentación en el cual tienes que poner muy distal una instrumentación y muy próxima a la otra instrumentación? ¿Ustedes allá cómo le hacen? Mire, ahorita actualmente no hemos tenido la necesidad de fijar dos segmentos al mismo tiempo. Las fracturas, Ok, habitualmente las que nosotros hemos tenido, que han sido por alta energía, por volcaduras o por flexodistracción, han sido pacientes luxados en la charnela, ya sea cervicotorácica o en la charnela toracolumbar, pero no hemos tenido ahorita la experiencia, y le mentiría si yo le dijera, hacemos una instrumentación desde la proximal hasta abajo. Yo considero, pensando en la biomecánica, si usted me dice que es una fractura torácica alta, pues la caja torácica pues le da un punto de estabilidad mayor que una fractura, por ejemplo, en la charnela o en L1, L2 a nivel lumbar, donde entonces yo aplicaría si usted me pregunta esto directamente, yo aplicaría una instrumentación tal vez larga a nivel de L2 en el supuesto de esa pregunta, y a lo mejor una instrumentación, valorar una instrumentación corta a nivel proximal del supuesto ejemplo que me está poniendo, pero a mí me gustaría saber en experiencia en Magdalena cómo lo manejan, porque pues ahí es un centro de concentración de todas las fracturas de todo el país, y pues tienen una causística mayor a un hospital de segundo nivel como el de nosotros. claro. Sí, precisamente por eso, porque detuve un poquito el doctor Casas. El doctor Casas fue mi antecesor como jefe de servicio y tiene pues prácticamente mucha experiencia en eso, ¿no? ¿Qué hacíamos en ese tipo de fracturas? Pues obviamente, primero evaluábamos lo que dijimos la vez pasada, la característica de la fractura, ¿no? Podrían ser, la puedes clasificar como contiguas y no contiguas, que es una de las clasificaciones más simples que puede haber. Sin embargo, también hay la de arriba puede ser una B y la de abajo o la de más distal puede ser una por estallamiento. Finalmente, la corrección y el sostén va a ser el objetivo de esto, ¿no? Conseguir la estabilidad del paciente para que llámese dos instrumentaciones cortas o una sola instrumentación larga se resuelva en el sentido de poder tratar la característica en sí de cada fractura, ¿no? Sí, doctor Casas, adelante. Doctor. Buenas noches. Sí, a nosotros nos tocó pues mucha experiencia manejar este tipo de lesiones. Incluso hicimos una publicación y quererlas clasificar pues es muy complejo, ¿no? Porque son ya dos fracturas, dos o más fracturas a cualquier nivel. Y sí, pues de la conclusión que sacamos pues era muy difícil y algo que nos sirvió mucho de experiencia, que todas estas lesiones eran lesiones de alta energía, ¿sí? Este, Veíamos que, por ejemplo, siempre que había una lesión cervical y una lesión torácica, la mortalidad era muy alta. Por ejemplo, tuvimos lesiones luxados cervicales más torácicos y prácticamente todos tuvieron mal pronóstico. Hasta también tuvimos una paciente así embarazada, también falleció el producto y la paciente, pero sí teníamos muy en cuenta eso, que pues teníamos que abocarnos en cuanto nos llegara un paciente así.
¿sí? Con este tipo de lesiones de alta energía. Y pues en lo que cabe, había que siempre hacer la diferencia, la vértebra más fracturada. Y obviamente pues era la de mayor inestabilidad biomecánica y ósea y la inestabilidad neurológica también había que contar. Si coincidía con la misma, pues es la que íbamos a tratar primero, siempre. Ujú. Y posteriormente la otra que pues obviamente era inestabilidad ósea o biomecánica, la tratamos en segundo plano. Lo que comentaba Edgar era, por ejemplo, cuando hay una fractura múltiple, no contigua. Sí me escuchan, ¿verdad? No contigua. Sí, sí, sí. Entonces manejamos y había inestabilidad ósea, biomecánica y también inestabilidad neurológica. O sea, teníamos que hacer forzosamente una instrumentación larga, prácticamente desde T1 hasta T2, L1, L2, porque no queríamos dejar ningún nivel suelto que fuera un fulcro, que es lo que se refería a Edgar Márquez. Entonces ahí aplicamos instrumentaciones largas. Cuando las fracturas eran, pues sí eran inestables biomecánicamente, pero no neurológicamente. Yo sí tuve un caso y era una paciente joven y la manejé, segmentaria, una instrumentación arriba y una abajo, y dejé uno o dos niveles. Y sí, siempre que yo presentaba ese caso a propósito, porque siempre me lo iban a criticar, y y pues afortunadamente le fue bien a la paciente, era una paciente joven y la otra que les demostraba, pues sí tenía como 5 años o 7, 8 que les presentaba un control y pues le fue muy bien a la paciente, sí, no tuvo ningún problema. Ahora, yo me perdí un poco aquí en el tema, porque yo digo que se combinaron dos temas, sí, el de fracturas vertebrales múltiples y las fracturas por fragilidad ósea, que ya vimos que son por osteoporosis. Y pues el mecanismo de lesión es completamente diferente, la biomecánica igual, y pues se tratan en forma diferente. Entonces yo creo que algo aquí un mensaje para Antonio Sosa y Enrique Guzmán, que para el siguiente año, pues separar estos temas, ¿no? Fractura vertebral múltiple y fractura por fragilidad ósea o u osteoporosis. Ujú. Y pues, por ejemplo, sí, nada más el caso que comentaba, por ejemplo, nosotros las fracturas también hicimos muchísimas yo me acuerdo, mi primera vertebroplastia fue en el 99, ¿sí? Y siempre las manejábamos en pacientes con osteoporosis, ya pacientes de mayor edad, y ahí sí usábamos mucho la resonancia magnética para ver cuál era la vértebra aguda que estaba provocando más dolor, y era la que le dábamos pues mayor prioridad al tratamiento. Y y en este caso, por ejemplo, como el doctor Ángeles comentó, pues eran las que el caso clínico, pues una fractura a uno. A veces, pues, por ejemplo, el algoritmo de tratamiento de Auspein las maneja en forma conservadora y más a su edad, que era de 66 años, pues pudiera haberse manejado si queríamos ahorrarnos dinero, pues un corset hasta de yeso y tratarle la osteoporosis, porque esa paciente de todas se manejó médicamente su osteoporosis. Entonces, sí hay que escoger bien los casos que debemos de presentar y pues que debe de coincidir, ¿no? Con la temática, la biomecánica, el tratamiento y el mecanismo de lesión, porque si no, vamos a confundirnos mucho. Y como les hemos comentado, a mí me gusta mucho esto porque pues hay mucho cirujano joven y pues no queremos que se vayan con malos conceptos y después vayan a tener algún percance, algún accidente con algún paciente. Entonces yo siempre veo por la seguridad del paciente en todo tipo de tratamientos, ¿no? Y pues era lo que quería comentar. Gracias, buenas noches. Sí, gracias, doctor Casas. Este caso lo quisimos poner en la alusión de que eran dos, de que la paciente tuvo un mecanismo de lesión, porque sí fue un trauma el que tuvo y que además fueron fracturas segmentarias. En el caso de T9 y L2 fue esa el motivo por la cual se eligió este caso clínico como para añadidura de la cuestión de la clasificación de las fracturas segmentarias, pero sí fue un antecedente traumático el que tuvo esta paciente. Ya tenía osteoporosis, pero sí tuvo una carga axial, esta paciente que se menciona. Gracias.
Muy bien. No sé si hay alguien del público que quiera hacer una pregunta al doctor Ángeles. Sí, doctor Márquez, buenas noches. Adelante, doctor. Sí, creo que antes de hacer un tratamiento en un paciente que tiene doble fractura, creo que están las guías de la práctica clínica o muchos de nosotros pues tenemos las clasificaciones que nos permiten estandarizar la parte morfológica de cada fractura en particular. Entonces, ya lo comentaba el doctor Casas, que debemos de ubicarnos si son lesiones de alta energía, porque tienen principios biomecánicos diferentes a los que tienen por fragilidad ósea, que son fracturas de baja energía, y que precisamente la AO Spine, junto con el grupo de ortopedistas de Alemania, ya las clasificó. Creo que es de las, ahorita de las más recientes, porque ellos les dan un puntaje para poder saber a qué pacientes sí hay que operarlos y a qué pacientes no hay que intervenirlos quirúrgicamente, ¿no? Entonces, en este estudio que sacan los alemanes junto con AO Spine y que retoman, que puede ser como que una clasificación la que más se aproxime dentro de los parámetros que requiere un paciente para una cirugía. Entonces hicieron un estudio de capa, sí, en varios hospitales para poderlas clasificar de acuerdo a las características morfológicas y no apegadas a las fracturas de alta energía, que ya está la clasificación de OSPAN ya desde hace muchos años, y una modificación que se hizo fue la A4, ¿no? Para los tratamientos quirúrgicos. Entonces, este estudio que hicieron de tipo prospectivo, de corte, nos mencionan ahí que hay 5 tipos, ¿no? Y cada fractura por fragilidad ósea le dan un puntaje. La más grave es la tipo 5 y ahí es donde ya hay un colapso total de los dos platillos. De hecho, hay lesión de la banda de tensión. Y si yo quiero hacer una vertebroplastía o una cifoplastía, pues no me va a dar resultado porque biomecánicamente el comportamiento de una fractura por osteoporosis, de acuerdo a la clasificación de AO Spine, pero con el grupo de ortopedistas de Alemania, pues estos pacientes por lo general requieren de instrumentación o cirugías 360. Creo que las tipo 1 y las tipo 2 que le dan este puntaje son 4 puntos y otros ítems que le ponen de acuerdo a las características de los pacientes que tienen problemas de tipo metabólico o tienen problema de tipo respiratorio, entonces son otros puntajes, pero en sí, de acuerdo a la clasificación, generalmente la tipo 1 y la tipo 2 que son por aplastamiento menos del 50%, todos esos pacientes se manejan de manera conservadora. Generalmente ya entre la tipo 3, entre los 6 puntos que le da la clasificación y los 8, ya prácticamente este tipo de pacientes se hacen de manera quirúrgica. Se me hace interesante ahí el trabajo que presentó el doctor Gabriel Ángeles en poder levantar el cuerpo vertebral a través de una cucharilla y esto creo que las herramientas que nos enseñan algunos profesores para resolver este tipo de casos, como se hizo muchas veces en darle distracción al constructo, nos levantaba el cuerpo vertebral. Y la otra es simplemente meter un balón y insuflarlo, nos hace la cavidad y por ahí se rellena donde está la zona de la fractura. Pero creo que dentro de lo que sí tenemos nosotros que clasificar es qué tipo de pacientes tienen este tipo de lesiones. Los de alta energía, los de baja energía, son contiguas, sí. En esa clasificación ahí viene que no nada más es una fractura, vienen hasta 3 fracturas en pacientes con osteoporosis o con mala calidad ósea. Y precisamente la más grave, esa es la que se le da la mayor certeza en cuanto al manejo del tipo de fractura, pero sí nos tenemos que basar en esos criterios que son, como dice el doctor Casas,
dos temas diferentes, son manejos diferentes. ¿Por qué? Porque los cortes de estudios o lo que vamos a revisar a largo plazo en este tipo de pacientes con una serie de casos para que tengamos mayor asertividad de que lo que estemos haciendo creo que cumpla con los criterios que marcan las guías de la práctica clínica. Muchas gracias, doctor Gabriel Ángeles, y a su fellow por su presentación. ¿Por qué no los controlan? ¿No que a esta hora han de estar haciendo desmadre y me... Creo que sí. Bueno, este, Yo, pues no sé si hay yo tengo un último alguna otra comentario. pregunta. Sí, yo tengo un Sí, un comentario. comentario. Sí, 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 Doc. Buenas noches a todos. Pues miren, realmente lo bonito de esto, de Spine Webinar, es esto, ¿no? O sea, que nos den consejos, que se nos hagan observaciones y siempre en pro de la enseñanza, siempre en pro de mejorar. Aquí es para esto. Creo yo que Spine Webinar se creó para fortalecer la academia y bien hecho. Hay que tomar siempre todo en cuenta, las grandes opiniones de la gente con tanta experiencia. Es aquí donde nosotros nos vamos a fortalecer y por eso existen este tipo de plataformas, ¿no? Si bien, como lo acaban de comentar, son totalmente cosas diferentes, pero sin duda creo yo que se fortalece de acuerdo a los comentarios. Entonces, pues bienvenidos todos los comentarios, siempre son para mejorar. Eso es lo que yo les quiero comentar y que sigamos, o sea, que sigamos fortaleciendo la academia de este tipo desde este punto de vista. Amigo, yo por ejemplo ahí en una de las desventajas de que tienes de la técnica, te quería preguntar, por ejemplo, ya cuando la haces, ahí, por ejemplo, podrías hacerle una tomografía posterior para ver si con tu brazo de palanca no haces o sea, no violas la cortical del pedículo, o sea, que por ahí puedas tener una lesión pedicular. Y haciendo en tus casos que llevas cuando ya indicaste esta técnica, checarlo en un axial cómo está tu pedículo y ahí esa desventaja posiblemente se convierta ya o se quite esa desventaja. Digo, es algo que yo podría comentar en tu técnica y pues como lo comentaban hace un momento, creo que esta técnica sería que la siguieras puliendo. Creo yo que sería más indicada en fragilidad ósea. Una fractura de A1, como dijo el doctor, un algoritmo diagnóstico de la O, pues incluso lo podemos manejar conservador, pero felicidades, amigo, felicidades. Yo lo único que le haría es una tomografía y ver cómo te queda la cortical de los pedículos para ver si, por ejemplo, en alguna se rompió o se violó, hagas menos brazo de palanca o qué sé yo, la vayas puliendo, pero pues todos los comentarios recuerden que se hacen aquí son únicamente para fortalecernos, no hay que tomarlos de otra forma, es lo que yo les quería comentar. Buenas noches. Sí, Antonio, un Sí, claro, Doc. comentario para el doctor Francisco Gabriel. Pues sí, en cuanto pues, al manejo de osteoporosis, pues un excelente resultado, ¿no? Se ve en las radiografías. Entonces, pues ya que él está muy adentrado en eso, ¿por qué no hacemos un compromiso para el año que entra? Brindarle el tema de fracturas por osteoporosis con el manejo. Ya va a tener seguimiento, va a tener incluso videos, entonces sí nos va a poder ahora sí, pues ilustrar a todos con el manejo de su técnica y de la osteoporosis, que para eso es, ¿no? Entonces, no sé si quede Claro, maestro. Ahí nada más como que un que le compromiso. tome la palabra el doctor y cuente Con mucho gusto y la verdad es que les agradezco mucho la tribuna, sus consejos y esto se trata, como bien lo dice el doctor Antonio Sosa, de enriquecernos todos, ¿no? Y finalmente, pues lo que queremos es algo bien para nuestro paciente, optimizar los recursos, nosotros que desgraciadamente estamos con una limitación muy grande en cuanto a los dineros para los implantes, pero recojo sus opiniones y las hago propias y les agradezco que se hayan tomado la molestia de escucharnos. Y claro que sí, doctor Casas, si el doctor Antonio Sosa me lo permite, regreso el próximo año ya con una causística más formal, donde podamos comparar una técnica contra las convencionales, cifoplastía, vertebroplastía, y les muestro con mucho gusto mis resultados.
pues te damos los casos para que sea un multicéntrico. Yo tengo ya una serie de casos y ahí utilizamos la clasificación de AO Spine del grupo de ortopedia de Alemania y ahí ya tienen todos los ítems, tienen las clasificaciones y de acuerdo a las características morfológicas y la clasificación es como tú tienes que utilizar el tratamiento conservador, quirúrgico y del quirúrgico todas las variedades que hay, ¿no? Vertebroplastías, cifoplastías, los tornillos fenestrados, donde hay que hacer la cementación, hacer la cirugía 360, por ejemplo, en la tipo 5, que ya trae un puntaje de 10 puntos. Todas las que son fracturas por debajo de 6 puntos las puedes manejar conservadoramente, pero todas las que vayan por arriba ya de los 6 puntos, esas son cirugías que requieren ya de materiales de osteosíntesis, porque la capacidad de carga biomecánica en ese tipo de pacientes no te lo permiten. Además, pues instaurar ya los antirresortivos, ya vienen otros temas. Entonces, si gustas, podemos hacer el multicéntrico, son de mis propuestas, para que así ya tú tengas un tema bastante amplio y ya con un número de pacientes que nos permita hacer una publicación, Ángeles. Le tomo la palabra, maestro Guzmán. Con mucho gusto, si usted me apoya, le entramos. Sí, yo te los envío. Nada más es ponernos de acuerdo tú y yo y empezar a trabajar. Perfecto, claro que sí. Ok. Muchas gracias nuevamente. Y les mando la clasificación por ahí ahorita al ratito. Les mando la clasificación de AO Spine para pacientes con osteoporosis. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Maestro Márquez, Gracias. si gusta el 110 clausurarlo, por favor. Claro que sí. Pues en vista de la hora, dejamos, obviamente, concluimos este tema para dar seguimiento el próximo lunes, con otro tema del módulo de columna traumática. Les agradecemos mucho su tiempo y estamos abiertos para cualquier duda. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Gracias a gracias. todos. Buenas noches. Hasta luego.